Muy buenos días con todos ustedes, bienvenidos nuevamente a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia del Señor y el Señor hoy nos regala un día bonito, ¿no? Después de varios días de llovizna tras llovizna, cuando ha amanecido, el día de hoy ha amanecido sin lloviznar y con un clima cálido, ¿no? Uno puede mirar afuera, todo está seco, la semana pasada nublado, pero Dios sigue siendo bueno y tiene el control absoluto de todo. La semana pasada, hermanos, estuvimos mirando que el apóstol Pablo había rogado a Timoteo que se quede allá en Macedonia con un fin, ¿no? De ordenar que estos falsos maestros o estas personas que estaban enseñando una falsa enseñanza dejen de enseñar, que dejen de pensar de manera errónea, de manera equivocada, estas verdades sazonadas con mentiras, pensando de una manera errónea que al final estaban dañando a la iglesia. Estas personas estaban enseñando cosas que no eran bíblicas, sino que estaban girando en torno a mitos, a genealogías interminables, como Pablo va a decir, que generaban especulaciones y confusión dentro de la iglesia. Además, en esta falsa enseñanza había motivos intencionales errados de parte de ellos, porque su falsa enseñanza estaba impulsada y motivada por el orgullo, como lo sabemos porque nos habían dicho, ¿no? Ellos queriendo ser maestros de la ley, pero no entendían lo que estaban enseñando. Simplemente ellos decían conocer o te hablaban una palabra, pero no sabían el significado de aquella palabra o cómo se tenía que vivir aquella palabra. Ellos estaban enseñando una doctrina errónea, estaban pensando de manera errónea, pero también vimos que si bien nosotros somos llamados a poder instruir a estos hermanos que están enseñando mal y que incluso en este tiempo hay muchas falsas enseñanzas que se están rondando, ¿no? En las redes, como hablábamos, hay muchísima mala enseñanza, verdades sazonadas de mentiras, y que si nosotros escuchamos alguna de ellas o nos enteramos de alguna de ellas por ahí, tenemos que instruir en la palabra del Señor. Pero dijimos que había una forma de poder instruir. No porque si nosotros fuéramos mejores que ellos o sabemos más que ellos, sino que el apóstol Pablo nos va a decir que era por una motivación del amor. Y que este amor tenía tres cosas. Tenía un corazón puro. Decía una mente también que estaba pensando bien y a la vez también una fe que era sincera. Habían tres: una buena conciencia, una fe sincera y a la vez también teníamos un corazón puro. Y todo esto provenía desde el momento en que el cristiano venía a los pies de Cristo. Había una transformación. ¿Por qué nos motiva el poder corregir una falsa enseñanza? Primero, porque amamos a Dios. Y segundo, porque amamos a estos hermanos y queremos que ellos también se ordenen y que caminen de la manera correcta. Vamos a continuar meditando en 1 Timoteo, hermanos, del capítulo 1, en esta oportunidad de los versículos del 8 al 11, para poder seguir viendo cómo Pablo le ha dado estas instrucciones a Timoteo para poder guiar a la iglesia que pueda caminar en una sana doctrina, en una buena enseñanza, que está firme en el Señor. 1 Timoteo, el capítulo 1, de los versículos del 8 al 11, y hoy día vamos a ver la ley, el pecado y el evangelio glorioso. Ese es el título de nuestro sermón: la ley, el pecado y el evangelio glorioso. 1 Timoteo, el capítulo 1, de los versículos del 8 al 11. La palabra del Señor nos dice: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Vamos a orar. Señor, nos acercamos nuevamente ante tu trono de la gracia.
Señor, venimos a pedirte que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, nos ministres a cada uno de nosotros. Nos sigas instruyendo, Señor, en tu verdad, en tu palabra. Nos lleves, Señor, por el camino que debemos de seguir, Padre bueno. Que nos ayudes a comprender tu palabra y que luego de haberla comprendido, Señor, nos ayudes a ponerla en práctica en nuestro día a día, Señor, donde tú sigas formando la imagen de tu Hijo Jesucristo y que, Señor, nos ayudes a poder vivir la vida que tú nos has llamado a vivir para la gloria de tu santo nombre. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de la predicación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, hermanos, había afirmado en el versículo 7, si volvemos a leer, que nos dice: quiere ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen y entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Estos aspirantes a maestro de la ley no tienen ni idea de qué es la ley, ni de cómo usarla, aunque están convencidos de esa ley. En estos 4 versículos que vamos a meditar en esta mañana, el apóstol Pablo va a explicar con toda claridad qué es la ley y también para qué sirve esta ley. Lo primero que vamos a ver es que la ley es buena. Por eso el versículo 8 nos dice: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿A qué ley se hace referencia exactamente aquí? Cuando el apóstol Pablo nos habla acerca de la ley, se está refiriendo a toda la ley mosaica tal como fue dada. Esta ley vino de parte de Dios. Esta ley el Señor se la dio a Moisés para todo el pueblo. En esta ley con la cual el Señor hizo un pacto con el pueblo, lo dio allá en el monte Sinaí, como nos dice Éxodo capítulo 20 hasta el capítulo 31, de cómo se han ido dando estas leyes que el Señor ha ido dando. Estos hombres, hermanos, que Pablo hace referencia en el versículo 3 que vimos la semana pasada, desean ser conocidos como maestros de esta ley. Ellos anhelan el prestigio y el honor que se asocian con los eruditos. Pablo ya ha criticado esta actitud, aunque todavía no ha terminado y va a continuar hablando acerca de ello. Algo que debemos de enfatizar, hermanos, es que el problema no radica en la ley en sí, sino que el problema radica en los hombres, en su actitud y su enfoque. ¿Por qué? Porque el texto nos dice: porque la ley es buena, o en otras palabras, la ley es útil. Si nos detenemos a meditar por un segundo en esta verdad, que la ley es buena o útil, vamos a llegar a la misma conclusión que el apóstol afirma. Entonces, ¿por qué es buena esta ley? La ley es buena, hermanos, porque vino directamente de Dios. Fue Él quien pronunció esta ley allá en el monte Sinaí, y nosotros sabemos o entendemos que todo lo que proviene de Dios es bueno. ¿O hay algo malo que provenga del Señor? No, todo lo que proviene de Dios es bueno. Y si alguien cuestionara y dijera que ahora ya no vivimos bajo esa ley, sino bajo la gracia, si bien es cierto esto, hermanos, pero la ley que Dios pronunció tiene una razón que esté contenida en nuestras Biblias. Es parte del conjunto de las Escrituras. Esta palabra que nosotros creemos que es inerrante, suficiente, santa, es en esta palabra que el Señor se ha revelado a toda la humanidad. Es en esta palabra que el Señor se ha ido mostrando. Y esta porción de las Escrituras, la ley tampoco es diferente, porque ha sido inspirada de parte de Dios, proviene de parte de Dios. Esta ley es buena, es útil, y nosotros vamos a ir viendo en cuanto a cómo se manifiesta o cómo es útil. Cualquier cualidad, hermanos, cualquier atributo que nosotros digamos que es la Biblia, que es suficiente, inerrante, santa, que no contiene errores, que es una palabra que proviene del Señor, que ha sido inspirada para los hombres cuando la han escrito, que fueron llenos del Espíritu Santo, ya sea por un momento o parcial, todo, absolutamente todo, decimos desde Génesis a Apocalipsis, incluido la ley mosaica, proviene de Dios y también es parte de estas Escrituras. Pablo, hermanos, en su segunda carta a Timoteo, afirmó en el capítulo 3, el versículo 16, que nos dice:
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, incluido la ley, es inspirada por el Señor, es inspirada por Dios. Si alguno tratara de objetar, negar la naturaleza o el carácter de las escrituras, estaría también objetando o negando también la naturaleza y el carácter de Dios. Esa es la verdad. Esto es igual, hermanos. Si nosotros reconocemos la bondad, la misericordia, el amor, la gracia de Dios para nuestras vidas, también nos tiene que llevar también a reconocer la bondad, el amor, la gracia de Dios manifestada ¿en dónde? En su palabra. Su palabra es el amor de Dios para nosotros. Es la gracia que nos muestra cómo nosotros podemos conocer a Dios, cómo podemos conocer y entender qué es lo que quiere para nosotros, cómo nos ha brindado esa salvación, cómo es que dio las profecías en el Antiguo Testamento y cómo se cumplieron todas a cabalidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que se cumplirá también cuando Cristo vuelva y estaremos con Él por toda la eternidad. La palabra de Dios es buena. La ley es buena, pero el problema, hermanos, como Pablo también lo va a manifestar, está en estos ignorantes maestros de la ley que la están usando mal, ya que la ley es buena, es útil, porque proviene de Dios. El problema no radica en la ley, sino en el uso que estos hombres le están dando. Nosotros sabemos, hermanos, y ahí en un ejemplo práctico, cuando nosotros compramos o queremos, por ejemplo, tenemos un tornillo ahí en la pared, ¿qué material usamos para poder quitar este tornillo? ¿Y qué agarramos? ¿Un cuchillo? ¿Agarramos un martillo? ¿Vamos a agarrar un taladro para poder...? No. ¿Qué utilizamos? Un destornillador, ¿no? Ese material para poder quitar el tornillo. Ese destornillador tiene una función, ha sido creado para algo específico. ¿Para qué es? Para quitar los tornillos. Hoy en este tiempo hay muchísimas herramientas prácticas, no eléctricas, pero si usamos la fuerza es para ese destornillador. Pero algunos de nosotros, cuando no queremos buscar ese destornillador, ¿qué usamos? Agarramos un cuchillo para poder tratar de quitar, o por ahí otros, ¿no? Agarramos un corta uña viendo cómo está la punta y tratamos de quitar también el tornillo. La corta uña no ha sido para quitar tornillos, sino para cortar las uñas. El cuchillo tampoco es usado para poder quitar un tornillo, sino para cortar, para hacer otras cosas. Lo mismo ocurre, hermanos. Nosotros a veces usamos ciertas cosas que han sido creadas para una cosa específica y la podemos usar para otras cosas, pero no es que esto termine siendo realmente para lo otro. Lo mismo ocurre con la ley. La ley es buena y da buenos resultados cuando se usa correctamente. ¿Por qué quiso, hermanos, Dios darle a la gente una ley? Dios dio a la gente una ley para que pudieran conocerlo, para que pudieran obedecerlo mediante ella. La intención era que mediante la ley, personas pecadoras como tú y como yo, entendiéramos lo que se requiere para experimentar una relación con un Dios que es santo, santo, santo. Cada uno de esos mandamientos, hermanos, revelados en la ley, revelan un aspecto específico de la gloria de Dios y su carácter. Como por ejemplo, hermanos, cuando dice, ¿por qué? O dice, ¿por qué dice no matarás? Porque Dios es vida. ¿O por qué nos dice no darás falso testimonio ni mentirás? Porque Dios es verdad. ¿Por qué dice no cometerás adulterio? Porque Dios es puro. Porque Dios es santo. Porque Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Por tanto, hermanos, la ley es buena. Es útil para darnos cuenta que somos pecadores y que Dios es santo, santo, santo. El uso de la ley es exponer el pecado en nuestras vidas, ya que el apóstol Pablo había hablado acerca ya de esto en la epístola a los Romanos. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 7, por favor, hermanos. Romanos capítulo 7, el versículo 7. Romanos capítulo 7, el versículo 7.
Dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y si leemos el versículo 12 de este mismo capítulo, nos dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley, hermanos, fue dada para mostrarnos los santos principios de Dios y al hacernos exponer nuestra pecaminosidad. En nuestra pecaminosidad podemos compararnos unos a otros y consolarnos pensando, hermanos, por ahí. Alguno podría decir: oh, qué bueno que no soy tan pecador como este hermano. Uy, como decían algunos fariseos en su oración, ¿no? Ay, Señor, gracias porque no me has hecho como este publicano. Yo ayuno, oro, doy mi diezmo, Señor, y estoy muy bien. Pero ¿qué decía el publicano? Oh, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, que soy pecador, que soy pecador. Algunos podríamos pensar que somos mejores cristianos que otros cristianos. Algunos podríamos pensar que somos menos pecadores que otros y podríamos consolarnos y decir: ay, qué bueno que no soy tan pecador como el otro hermano que es más pecador que yo. Pero ese es el error. El estándar de santidad, hermanos, no somos nosotros. No es que si yo peco menos que mi hermano o mi hermano peca más y yo puedo decir: ah, ya estoy muy bien o estoy menos. No, no está en nosotros ese estándar, sino que el estándar de santidad no es de origen humano, sino que quien lo establece y lo declara es Dios. Dios es el estándar de santidad, porque nosotros somos su creación, somos creados para reflejar quién es Él. Y el pecado, hermanos, no refleja en absoluto la majestad ni la gloria de Dios. No hay pecador mayor ni menor, aunque Pablo dirá que Él es el más grande de todos los pecadores para poder decir que la gracia se ha manifestado de una manera sobrenatural. Todos los días pecamos, todos los días fallamos, todos los días vamos en contra del Dios que es santo, santo, santo. Y así nosotros mintamos, no es peor que aquel que mata, porque sigue siendo un pecado y no estamos reflejando lo que Dios es, que es un Dios santo. Dios le ha dado a su pueblo la ley para saber qué es realmente el pecado y su necesidad de salvación, hermanos. La ley manifiesta nuestra necesidad de poder tener un Salvador, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Porque por ahí uno podría decir: sí, pero yo no he matado. Pero por ahí has mentido. Por ahí has codiciado lo que es algo de tu hermano. Por ahí es posible que hayas dado en falso el testimonio de Dios. Por ahí es posible que nosotros no hayamos respetado el día del Señor. Algunos ni siquiera queremos a veces venir a la iglesia, no hace frío, estoy cansado. Hoy día es día para poder descansar y a veces no le damos a Dios lo que deberíamos de darnos. O por ahí, tal vez nosotros no hemos honrado a nuestro padre o nuestra madre. O por ahí hemos pensado en contra de algo, un mal. O por ahí hemos terminado diciendo necio, fatuo a nuestro hermano, como dice el Señor. Y el Señor Jesús dirá que eso es igual que haber matado. Hermanos, de una u otra manera hemos pecado y esta ley nos revela que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos ayude. Necesitamos que alguien pueda hacer esta paz entre Dios y nosotros. Necesitamos que Dios nos mire y que podamos ser a la altura, mejor dicho, podamos llegar a que ese Dios santo, santo, santo nos permite estar en su presencia. Y esa necesidad de salvación está y podemos lograrla en Cristo, porque la ley, hermanos, no salva. El único que salva es Cristo. Pero eso no quiere decir que la ley sea mala. Eso no quiere decir que la ley ya no sirve. La ley sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque me revela mi pecaminosidad y me dice que yo necesito un Salvador y que ese Salvador es mi Señor Jesucristo. La ley es buena, hermanos, en primer lugar. Pero a la vez también, en segundo lugar, nos va a decir que la ley es buena cuando el uso es adecuado. Miremos el versículo 9 y 10. Nos dice: reconozcamos esto.
que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. El apóstol Pablo, hermanos, acaba de afirmar que la ley es buena, es útil si se usa legítimamente. La ley no nos salva, pero la ley nos muestra que somos pecadores ante un Dios santo. Así como Pablo afirmó esta verdad, que ya lo sabían, dice, y por eso reconocemos, también ahora va a afirmar que también nosotros debemos de reconocer otra verdad. ¿Y cuál es esta otra verdad? Que la ley no ha sido instituida para el justo. La ley no se crea para los justos, para los rectos, para los virtuosos, sino para aquellos que le infringen, para aquellos que no cumplen, para aquellos, en otras palabras, que están en contra del Evangelio. Seguro habrás visto, hermanos, en algunos lugares que señalan, está prohibido botar basura, ¿cierto? Por ahí has encontrado un letrero, tal vez por aquí había un letrero, allá justo por el Parque Flor de Amancaes, uno bien grandazo, ¿no? Prohibido botar basura. Pero ¿qué ocurría? ¿Botaban o no botaban? Terminaban botando, ¿no? Hasta que ahora han hecho un jardincito y ya no están echando ahí. Y todavía te colocaba, ¿no? Bajo multa. Pero ¿por qué habían puesto ese aviso? ¿Lo habían puesto para los que no botan basura ahí o para los que botan basura ahí? En realidad, esa ley o ese mandato lo habían puesto para aquellos que botan basura en ese lugar y no para aquellos que no lo hacen. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto Pablo con justos, hermanos? Pablo dice que la ley no ha sido instituida para el justo. ¿Quiénes son estos justos? Él ya había afirmado en su carta a los romanos que no había justo ni uno, ni quien busque en Dios, en Romanos capítulo 3, de los versículos del 9 al 18. Pero ¿qué está pasando aquí? Y Pablo nos va a decir dos cositas. Lo primero, quiere decir que solamente la ley fue hecha para pecadores y transgresores. Esto claramente implicaría a todas las personas. Pero esta interpretación, hermanos, no limitaría el alcance de la ley. El argumento de Pablo es contra el uso y la aplicación de esta ley. Hay algo erróneo en la forma en que estos aspirantes a ser maestros de la ley estaban usando, y por eso Pablo, al corregirlos, va a distinguir entre para quién es la ley y para quién no. Y claramente nos dice que la ley no ha sido instituido para estos justos. ¿Quiénes son estos justos? Estos justos, como nos dice Romanos 5:1, son los que ahora están en paz con Dios. Son los que ahora en Cristo han sido justificados. En otras palabras, esta referencia de justo se dirige a todos los cristianos, a todos que han confesado, se han arrepentido, han creído en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han sido justificados por el sacrificio perfecto de Cristo. Lo que Pablo nos dice es que la ley no está dirigida a quienes ya han creído. Ya no está para nosotros, sino a quienes aún viven en rebelión. Porque el propósito de la ley es mostrar a los pecadores su pecado y su necesidad de un Salvador. La ley, hermanos, es recta y buena, pero la ley sola no es una buena noticia. ¿Por qué no es una buena noticia? Porque todos los días pecamos. Porque todos los días fallamos. La ley obliga al hombre a reconocer que hay una mala noticia. Y esta mala noticia es que es culpable de violar las normas de Dios. Todas las personas pecamos, y aquellos que están sin Cristo tienen una mala noticia, que ellos son culpables de violar las normas de Dios. ¿Y qué consecuencias trae eso? Que la ira de Dios está sobre ellos y que ellos son culpables. Y es por eso que de esta manera, va a decir un comentarista, Morris, condena a todos y los sentencia al infierno, como dice Romanos 3, del 19 al 20.
Hermanos, la ley es buena, pero para aquellos, y nos muestra que somos pecadores y nos muestra nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Pero esta ley no ha sido para nosotros, hermanos, porque Cristo ya cumplió toda la ley por nosotros. Él cargó toda nuestra culpa ya en la cruz del Calvario. Por medio de Él es que ahora somos justificados, como nos diría Romanos 5:21. Su justicia ahora nos ha sido imputada a nosotros y Dios nos declara justos. Dios nos ve santos. Dios nos ve como sus hijos. Dios nos ve como Cristo, y por eso es que tenemos entrada directa delante del Padre y podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia y poder decirle: Padre, poder decirle: Señor, estos son mis cargas, estos son, Señor, mis afanes, y también, Señor, perdóname porque he pecado contra ti, si hemos pecado contra Él, y podemos recibir su perdón. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos entrada ante este Dios que es santo, 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 por medio de Cristo Jesús. No son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Pero también, hermanos, si bien la ley, va a decir, no fue hecha o no ha sido instituida para el justo, ahora Pablo, en estos versículos, hermanos, del 9 al 10, nos va a mostrar una serie de pecados que están relacionados con los 10 mandamientos. Es un paralelo con los 10 mandamientos que Pablo está haciendo, como para poder mostrarles a estos supuestos maestros de la ley, que no comprenden la ley, que no entienden la ley, les va a decir: estos son los pecados, y están relacionados con aquel decálogo de Éxodo capítulo 20. Porque estos pecados están siendo contra Dios y contra los hombres. Y vamos a ver, nos dice: sino que la ley ha sido para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falsos. Los 3 primeros pares, hermanos, son pecados de la primera parte de los 10 mandamientos, los que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Cada par tiene el elemento negativo y el efecto que esto produce. Miremos, la primera parte nos dice: sino para quién son, para los transgresores, que describe a los que no tienen compromiso con ninguna ley o ninguna norma. Esto va a conducir o trae un efecto de ser desobedientes o rebeldes. Los impíos, hermanos, son los que no tienen respeto por lo sagrado, y esto los lleva a ser pecadores, porque viven sin respetar la ley de Dios, porque no respetan a Dios, porque toman su nombre en vano, porque juran en falso, porque no tienen temor del Señor y más bien se han hecho dioses de otros, de personas, de cuadrúpedos, y no quieren adorar al Señor. Y estas personas también son irreverentes, nos dice el texto, indiferentes a lo que es bueno, son indiferentes a Dios y a su deber con Él. Esa indiferencia los lleva a ser profanos, a pisotear lo que es sagrado. No tienen temor de Dios. Ellos mismos se han hecho sus propios dioses. Si estas personas les prestaran atención a la ley, les mostraría su pecado y la necesidad de salvación ante un Dios que es santo, santo, santo. Estas personas que no conocen del Señor, estos transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos. Hoy en día también contamos con esa clase de personas, ¿no? ¿Cuántas personas agarran y dicen no creen en el Señor? Simplemente Dios por allá, yo por acá, vivo con mi vida como a mí me plazca, yo puedo decidir, es mi cuerpo, es mi vida, es mi decisión y yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Y hoy en día uno, cuando empieza a mirar, dice uno: si quieres ser un caballo, puedes ser un caballo en este tiempo. Si quieres convertirte en un animal, en una cosa, dice que si tú piensas ello, es algo normal.
pero es la consecuencia de lo que nos dice Romanos capítulo 1, de los versículos del 18 hacia adelante, que Dios los ha entregado una mente reprobada, o los hombres han cambiado porque cambiaron la gloria de Dios para hacerse ídolos conforme a figuras de cuadrúpedos, de animales, de hombres, y ahora han cambiado lo natural por contra natura. Se han encendido en sus pasiones, en su lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y su mente se ha llenado de pecaminosidad, como también va a revelar Pablo en una serie de pecados, como también lo va a revelar en esta parte de acá. Esto es en consecuencia porque no quieren honrar a Dios y están simplemente alejados del Señor. Pero también, hermanos, la segunda lista de pecados nos habla acerca de nuestra relación con los hombres. Cuando el apóstol Pablo describió estos pecados, hermanos, Pablo ha estado pensando en las personas de Éfeso, porque tenemos que recordar que Timoteo se encontraba en ese momento en Éfeso, y la ciudad de Éfeso era una ciudad idólatra. Era una ciudad que tenía un pensamiento griego que había afectado y que tenía mucha idolatría. Y esa idolatría había llevado también a que los hombres puedan vivir como según ellos puedan creer que se pueda vivir. Y Pablo, viendo los pecados que está ocurriendo en ese entonces, va a escribir acerca de estos pecados. Como por ejemplo nos dice el texto: para los que matan a sus padres o a sus madres, dando referencia al quinto mandamiento que Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Además, en Éxodo 21:15 se había dicho: el que hiera a su padre o madre morirá. Aquí, cuando Pablo va a hablar, o cuando se nos está hablando en Éxodo, hermanos, se condena cualquier forma de dejar de honrar a los padres. Y esto involucra a que si nosotros, hermanos, no honramos a nuestros padres, hablamos mal de nuestros padres, criticamos a nuestros padres, como ya hemos visto semanas atrás en cuanto a poder honrarlos cuando hablamos acerca del Día de la Madre. Hermanos, acá se refiere que ningún pecador termine escapando. Porque te hago una pregunta: ¿alguna vez te has enojado con tus padres? ¿Alguna vez has sentido furia amarga hacia ellos porque tal vez no te dieron lo que tú querías, no te dejaron salir como tú querías, o te llamaron la atención y tú dijiste: ay, pero ¿por qué tiene que meterse en mi vida? Yo ya estoy muy grande y quisiera hacer lo que yo quisiera hacer. ¿Por qué me tiene que seguir dando consejos? A los ojos de Dios, hermanos, eso, si tú te has enojado, has pensado mal sobre tus padres, hermanos, es tan malo como asesinar. Porque Pablo dice: para los que matan a sus padres o a sus madres. Hoy en día también vemos en nuestra sociedad a muchísimas personas que terminan asesinando y no tienen misericordia ni piedad de sus padres. Pero no solamente se queda con ello, hermano. La realidad es que en este tiempo los hijos no están honrando a sus padres. Hoy no respetan algunos a sus padres, le contestan como si fuera cualquier cosa, como si fueran sus iguales, y piensan que es algo normal. ¿No? ¿Por qué? Porque la sociedad está perdiendo el respeto, porque se aleja cada vez más del Señor. Pero las Escrituras nos mandan que si ellos no honran a sus padres, que si no obedecen, son irrespetuosos, hermanos, ante los ojos del Señor, ellos están siendo desobedientes. La palabra del Señor nos dice que hay un beneficio de poder honrarlos, de poder obedecerlos, de poder someternos a ellos. Es que vamos a tener larga vida y todo nos irá bien. Es un mandamiento con promesa. Pero si nosotros, hermanos, nos enojamos contra ellos, y a pesar de que no tengan la razón, hermanos, hónralos, porque a los ojos del Señor es bueno, pero malo si tú no los tratas como debería de tratarlos bien. Pero además, hermanos, nos topamos con otro grupo: los asesinos. Para cualquier persona que le quita la vida a otra persona, violando el sexto mandamiento en Éxodo 20:13, que dice: no matarás.
Cualquier forma, hermano, de persona que en este tiempo mata, está simplemente violando el sexto mandamiento. Pero a la vez también nos dice en otra parte, Pablo, para los inmorales, para los homosexuales. Cuando Pablo se refiere a los inmorales, se está refiriendo, hermanos, a toda persona que hace inmoralidad sexual. Este tiene que ver con todo tipo, hermanos, que se manifieste de inmoralidad sexual. Adulterio, fornicación, pornografía, ser infieles a la pareja. Como dijo el mismo Señor Jesús, cualquier hombre que codicia a una mujer y ya la ha codiciado en su corazón, simplemente ya adulteró, ya pecó, ya falló. Y de una u otra manera, para estas personas son o es la ley. Pero también nos añade, en medio de esta inmoralidad sexual, también a los homosexuales. O en otras traducciones vas a encontrar a los sodomitas. Esta palabra empleada, hermanos, en el original está compuesta de dos partes: hombre y cama, particularmente la cama matrimonial. Por lo tanto, la referencia es directamente a los homosexuales masculinos, en otras palabras, a los sodomitas. Y Hendrickson, dirá un comentarista, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres en base a Romanos 1:27, indirectamente la referencia es a todos los homosexuales, sean masculinos o femeninos. Y esto tiene que ver con referencia al séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Pero tal vez alguno podría decir: ¿y dónde queda el amor? Como en este tiempo se dice, ¿no? ¿Acaso es ilícito poder amar a otra persona de mi mismo sexo? ¿Acaso es ilícito sentir atracción por la otra persona? Hermanos, lo malo está en que se está yendo en contra de la palabra del Señor. Sentir atracción es muy distinto a llegar a tener intimidad entre dos personas del mismo sexo. El pecado está no tanto en esa atracción, el pecado está en la consumación. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el sexo para el matrimonio entre un hombre y una mujer para reproducirse, para que puedan llenar la tierra. Y esto solamente se produce entre un hombre y una mujer, y por eso Dios los ha creado de esa manera. Entonces Dios nos ama, no ama a los homosexuales, sí los ama, pero quiere que vengan al buen camino, y el buen camino es en base a la palabra del Señor, porque por su mente ahorita, según ellos, piensan que están bien, pero en realidad están alejados del Señor. Pero también hay otro grupo de personas. Nos dice para los secuestradores o para los mercaderes de esclavos, en otras palabras, y a todos los ladrones o secuestradores de hombres, aquellos que se dedican a la trata de personas. El apóstol Pablo está pensando en una horrorosa violación del octavo mandamiento: no hurtarás, porque en aquel entonces también, hermanos, agarraban a los niños, se los llevaban para otros lados y simplemente traficaban con ellos, vendiéndolos como esclavos. Hoy en día no es exento esto de acá. En algunos lugares sigue habiendo la trata de personas. Acá en la parte de la selva llevan a las niñas y las llevan a otros lugares. ¿Para qué? Para prostituirlas, para que trabajen en base a ello. En otros lugares la venden a otros países, y ahí empiezan y continúan con la trata de personas. Y Pablo está dando referencias en cuanto también a este mandato de no hurtarás. Y cuando nosotros pensamos en no hurtar, también conlleva, hermanos, aunque nosotros no debemos de robar. Y eso involucra, si tenemos un negocio, debemos de ser transparentes, debemos de ser lo que marca, debemos de hablar con la verdad, no podemos robar. Si encontramos un lápiz que le pertenece a otra persona, ¿qué tenemos que hacer? Debemos devolverle. O cuando la casera se equivoca de darnos el vuelto, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlo como bendición de Dios supuestamente, o devolverle, hermanos. Tenemos que devolverle. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos robando. Y el mandato es: no robarás. El siguiente grupo, hermanos, que nos lleva son aquellos y los mentirosos, nos dice, y que juran en falso, o también vas a encontrar o perjuros.
Este último término, hermanos, de perjurio o los que juran en falso, se aplica a una forma intensiva de mentira, que no le importa mentir con tal de dañar a su prójimo. No le importa recibir las consecuencias de su mentira con tal que su prójimo reciba un castigo o reciba algo. A pesar de que puedan hacer un juramento, dicen, no, es verdad, pero detrás de todo ello es mentira. O aquellas personas que te dicen, sí lo voy a hacer, pero no tienen la intención de cumplirla y simplemente dicen, está bien, solamente para sacarte de encima. Algunos de nosotros hemos sido así, ¿o no? Cuando tu mamá o tu papá te mandaban a hacer algo, ¿tú qué le decías? Sí, mamá, lo voy a hacer. Y luego, después de ello, cuando llegaba, simplemente mamá se daba cuenta de que no lo habíamos hecho. Habíamos dicho que sí, pero no teníamos la intención de hacerlo porque no nos gustaba. Y hermanos, eso es jurar en falso. Y a la vez también se nos dice, y los mentirosos. Hermanos, nosotros somos de la verdad. Tendríamos que preguntarnos todos, ¿no? En esta semana, hermanos, ¿has dicho alguna mentira? Es posible que sí. Es posible que incluso a nuestros hijos le hayamos dicho, hijo, vamos a hacer tal cosa, y al final no hemos terminado cumpliendo. ¿Qué hemos sido? Mentirosos. Pero también la palabra del Señor nos dice quién es el padre de la mentira, como veíamos hoy día en la clase. ¿Quién es el padre de la mentira, hermanos? Es el diablo. Y entonces, hermanos, cada vez que mentimos, referencia a quién estamos dando, a Dios o al diablo. Al diablo, hermanos. Pero nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que caminar con la verdad. Tenemos que caminar conforme a nuestro Señor, de poder decir la verdad. Y estos mentirosos, los que juran en falsos o perjuros, claramente, hermanos, se da en referencia al 9º mandamiento que dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, como nos dice Hechos 20:16. Aquí tenemos, hermanos, una lista de pecadores. No pecados, sino pecadores que exhiben estilos de vida que contrastan totalmente con la ley. El propósito de la ley es revelar la naturaleza santa, justa de Dios para impulsar a las personas al arrepentimiento. Y si bien la ley es inalcanzable para cualquier persona, porque revela el carácter bueno y maravilloso del Dios Todopoderoso, y que no hay ninguna persona, ningún ser humano que pueda cumplir con toda la ley. Pero, hermanos, esta ley nos lleva a Cristo, y por lo tanto, hermanos, aplicar la ley a quienes ya han sido justificados, es decir, a nosotros, simplemente es absurdo, porque Cristo ya cumplió por nosotros. Y si alguien te dice que tú tienes que vivir bajo la ley, que tienes que guardar el sábado, que tú tienes que seguir haciendo sacrificios, que tú tienes que seguir viviendo conforme la ley ha dicho, hermanos, acá hay un detalle. La ley nos revela que somos pecadores, pero la ley ya no ha sido para los justos, porque ahora estamos en Cristo, vivimos para Cristo, y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso quiere decir que tampoco nosotros desechamos la ley, porque la ley es buena y ha venido del Señor y declara que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. El propósito de la ley es impulsar al arrepentimiento a todas las personas que no conocen del Señor. No se puede saber, hermanos, si alguien es cristiano solo por observar si cumple los 10 mandamientos. Tal vez por ahí algunos dirían, voy a ver si este hermano está cumpliendo el decálogo. ¿Está cumpliendo? Check. ¿Está cumpliendo? No, eso sería un mal uso. Y estos hombres, estos maestros de la ley, estaban pensando de que de esa manera ellos podían obtener salvación. Si ellos mantenían la ley, ellos estaban, hermanos, tomando lo bueno, lo correcto, lo santo que es la ley, pero simplemente al final lo estaban terminando arruinando todo. Nosotros los cristianos no nos distinguimos porque somos impecables. No nos distinguimos porque somos perfectos. Solo Dios es perfecto. Solo Dios no falla. Nosotros los cristianos nos distinguimos por el arrepentimiento.
Porque cuando pecamos, corremos a los pies de Cristo y le pedimos perdón porque hemos fallado ante este Dios que es santo. Y porque conocemos a Dios, decimos: Señor, te he fallado, he pecado contra ti, porque tú me llamas a ser santo y ser perfecto como tú eres perfecto, pero no he podido cumplirlo, Señor, y por eso te pido perdón. Hermanos, los cristianos siguen pecando, pero se arrepienten. La ley está diseñada para exponer a los pecadores al revelar la justicia de Dios. Usar la ley de otra manera, hermanos, es apropiarse indebidamente de ella, y en otras palabras es abusar de la ley. Y Pablo va a añadir algo más en esta serie de pecados y nos dice: y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Y aquí tenemos conexión, hermanos, nuevamente con el versículo 3. La ley se define como diseñada para pecadores, para exponerlos por vivir consistentemente en contra de la naturaleza y la voluntad de Dios. La lista dada, como hemos dicho, es paralela a los 10 mandamientos. Pero aquí, en esta parte, hermanos, se equipara con contrario a la sana doctrina o aparte de la sana enseñanza. El lenguaje aquí, hermanos, es, en otras palabras, lo mismo que Pablo ya había hablado en el versículo 3 para poder dar referencia a una falsa enseñanza, a una enseñanza errónea, una doctrina que no va conforme a la palabra del Señor. Y como hemos visto la semana pasada, hay muchas personas que en este tiempo siguen dando una mala enseñanza y también mostrando a Dios de una manera que no es la adecuada conforme a las Escrituras. Hermanos, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta que la ley es buena porque nos revela que somos pecadores. Pero si estamos en Cristo, para nosotros ya no es esta ley, porque ahora estamos justificados. Pero también tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos afirmar haberla obedecido completamente por nuestra cuenta si hablamos acerca de la ley? ¿Podríamos tal vez llamarnos justos por nuestros propios esfuerzos? Y la realidad es que no, porque todos los días fallamos, todos los días pecamos, todos los días transgredimos esa ley. Por ahí hemos mentido, por ahí hemos pensado mal, hemos mirado de una manera inapropiada, por ahí no hemos hecho conforme lo que Dios dice, tal vez por ahí no hemos querido perdonar, no hemos querido amar como deberíamos de amar y manifestar, no hemos sido esa sal y luz que nos llama el Señor a ser, porque ya somos de poder dar a conocer. Hermanos, todo este pasaje que habla de la ley y las demás referencias prueban que nuestras vidas, hermanos, están expuestas debido a la ley. Y nosotros, hermanos, debemos de decir que ahora vivimos en Cristo. Pero si tú estás alejado de Cristo, si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, toda la ley te dice que tú has transgredido y has ido en contra de este Dios que es santo, santo, santo. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos 3:23, por cuanto nosotros hemos pecado, no hemos cumplido la ley, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, estamos alejados de Dios. En otras palabras, no podríamos llamar Padre a Dios. No podríamos decir y confiar en que Dios va a escuchar mi oración, porque no soy su hijo, porque Cristo, mi mediador, no es mi Señor y mi Salvador. Y por eso esta ley nos revela y nos dice: vuelve a Cristo, arrepiente de tus pecados y ven a los pies de Cristo. Y por eso, hermanos, Pablo hubiera terminado en el versículo 10 y hubiera dicho: ya hasta aquí, simplemente arrepiéntete. Pero mira lo que dice el versículo 11 para decirnos acerca que aquí está la clave. El evangelio glorioso de Cristo es la única esperanza. El versículo 11 nos dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Estos pecados que acaba de mencionar el apóstol Pablo no están en armonía con el evangelio de Jesús. No tenemos el evangelio de Jesús en nuestros corazones ni en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros vivimos como Pablo acaba de describir en los versículos 9 y 10, o como Pablo ha descrito en el versículo 3, alejados del Señor,
Señor, viviendo bajo una ley, viviendo desordenadamente, alejados del Señor y no comprendiendo cómo es Él. Aunque Pablo vivió en un mundo, hermanos, y no podríamos decir que es diferente de nosotros. Pablo vivió en un tiempo en el cual se manifestaba mucho de lo que nosotros vivimos en este tiempo, y a veces incluso peor de lo que nosotros estamos viendo. Estos hombres donde Pablo vivía decían ser cristianos, pero simplemente desobedecían a Dios. Estos hombres mataban a sus padres, mataban a otras personas como si nada, cometían inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, pornografía, homosexualidad, esclavizaban a otros, mentían, y ellos cometían toda clase de pecados que Dios condena, dañando a su prójimo, pero no les importaba, porque simplemente estaban centrados en ellos mismos, en lo que me conviene a mí, en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me va a dar beneficio, y no pensando en los demás. La gente en los días de Pablo, hermanos, habría tenido la misma reacción que nosotros a menudo tenemos, como por ejemplo al escuchar estas palabras. ¿Cómo te atreves a decirme cómo vivir? ¿Cómo te atreves a decirme que algo es pecado? No puedes decirme qué hacer. Pablo, deja de ser polémico. Esos temas son de hace más de 2000 años. Pablo, tú no estás viviendo en un pensamiento retrógrado. ¿Cómo es posible que sigas creyendo en un libro que fue escrito hace más de 2000 años? Esos pensamientos son antiguos. Tienes que modernizarte, Pablo. No puedes decirme acerca de esto, porque ahora el que manda mi vida soy yo. Yo tomo mis propias decisiones. Lo que quiero ser, lo que quiero hacer, lo que quiero tomar, lo puedo tomar ahora, Pablo. ¿Por qué tienes que decirme que este tipo de vida está mal, Pablo? ¿Por qué me dices esto? Porque, hermanos, es incorrecto, porque la vida de estos hombres como los de ahora es incorrecto, porque no se ajusta al glorioso evangelio del Dios bendito. Y nosotros los cristianos a veces también caemos en simplemente pensar que es normal la vida que las personas viven, y ya no los llamamos a arrepentirse. Ya no les predicamos el evangelio. Ya no les decimos que lo que están viviendo es pecado, que el desobedecer a los padres es pecado, que el insultar, maldecir es pecado, que el robar es pecado, el mentir es pecado. Y tal vez nos digan, uy, vas a decir pecado a todos. Sí, es pecado. Pero no se trata si peco o no peco en ese momento. Se trata de que hemos pecado contra Dios y que Dios nos llama al arrepentimiento. Nos llama a dejar esta vida que no trae ningún beneficio, a vivir una vida que trae muchísimo beneficio, conforme al evangelio glorioso, que es la única esperanza. Este es el evangelio de la gloria del Dios bendito, porque es buenas noticias. Cuando tú lees la epístola a los romanos, hermano, y cuando lees a partir del versículo 18 hacia adelante, Pablo no inicia como comúnmente nosotros iniciamos, predicando el evangelio, que Dios es amor. Pablo inicia diciendo que la ira de Dios está sobre todo pecado, sobre toda persona que no está con Cristo. ¿Por qué lleva la ira? Porque hay una mala noticia. La mala noticia es que como el hombre ha abandonado a Dios, Dios lo ha abandonado y es enemigo de Dios. Pero hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino, descendió a la tierra, tomó forma de hombre. Cristo, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, porque donde nosotros fallamos en obediencia, Él es pureza, Él es actitud, Él es acción. Cristo triunfó, Cristo vivió una vida impecable, Cristo vivió la vida que nosotros debimos haber vivido para poder agradar a Dios. Y Cristo fue el que caminó, el que cargó también con toda nuestra rebelión. Él cargó con todo nuestro pecado. Él cargó con toda la justa ira de Dios y lo llevó en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Todos nuestros pecados, hermanos, fueron clavados en la cruz. Él resucitó al tercer día de la tumba, venció todos los efectos del pecado. Él venció a Satanás, venció a la muerte. Su sacrificio aseguró que nosotros pudiéramos
pudiéramos ver a Dios, quien merece nuestra alabanza, nuestra honra, adoración por los siglos de los siglos. Hermano, Cristo en la cruz sabía de que tú y yo íbamos a pecar, pero Cristo también sabía que esa obra perfecta que Dios ha comenzado va a seguir obrando en nuestra vida hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Hermano, Cristo aseguró nuestra salvación. Cristo aseguró nuestra permanencia. Cristo aseguró de que nosotros podamos estar bien con el Padre. Y es por eso que el Evangelio es una buena noticia de la redención por medio de Cristo. El Evangelio, hermanos, son buenas nuevas. El Evangelio sigue trayendo esperanza. Aunque hoy en día, hermanos, cuando tú hablas del Evangelio, muchísimas personas dirían que no es tanto una buena noticia. Muchísimas personas empezarían a cuestionar, a decir tantas cosas en este tiempo, pero el Evangelio sigue siendo una buena noticia, porque Dios en Cristo ha traído salvación y una salvación plena. A la vez el Evangelio, hermanos, glorifica a Dios al manifestar y declarar su plenitud. El Evangelio exhibe la gloria del Dios bendito. Este Evangelio, hermanos, es conforme a la sana doctrina. La medida que define si una doctrina es una enseñanza sólida, errónea o saludable, está en el Evangelio, está en la persona de Cristo, está en cómo nosotros concebimos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Marca esta doctrina. Su contenido, hermanos, es inmutable. Cambiar el Evangelio significaría alterar el grado en que nuestra gloria, la gloria de Dios, se va a manifestar. Amados hermanos, las instrucciones que Dios nos ha dado son para que nosotros amemos cada día más y más a Dios. Pero también el Evangelio, hermanos, nos ha sido dado para poder amarnos los unos a los otros. Y este amor viene, como Pablo nos dijo, con un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Las instrucciones de Dios fueron dadas para que dejáramos de desobedecerle y volviéramos a Él con vidas transformadas, renovadas, para que nuestro corazón estallara en gratitud, en amor, en pasión por Él, en querer conocerlo cada día más y más y más, en querer meterme en su palabra y conocer este Dios maravilloso y sorprendente, que siendo yo enemigo de Dios, Él quiso traer paz a mi vida y me ha dado y me ha llamado para ser su hijo y me ha dado toda clase de bendición espiritual, y que en Cristo todas sus promesas son sí. Todo lo que proviene de Dios es bueno, todo lo que proviene de Dios son bendiciones para mi vida. Y hermano, ¿cómo todo eso debería de motivarme a querer conocerlo, a querer amarlo, a querer obedecer su palabra? Porque amar a Dios es obedecer su palabra. Si nosotros decimos que amamos a Dios y no obedecemos su palabra, simplemente somos mentirosos. Si nosotros decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, simplemente somos mentirosos. O nosotros mentimos o Dios está mintiendo. Pero el hecho es que nosotros somos los que estamos fallando. Las instrucciones de Dios, hermanos, no fueron dadas para que tuviéramos discusiones infructuosas y controversias necias sobre cosas que no están en las Escrituras o que no promueven la obra de Dios ni una vida justa, hermanos. Las instrucciones de Dios son buenas y tienen como propósito protegernos del desastre eterno, que es estar alejados de Dios por toda la eternidad. Hermanos, la ley es buena. Nos muestra nuestra necesidad de Cristo. La ley nos muestra de que hemos pecado. El pecado nos muestra nuestra condición, pero el Evangelio nos muestra nuestra esperanza. Solo los cristianos, hermanos, tenemos esperanza. Y la esperanza, hermanos, ¿qué es lo que hace en la vida de una persona? Le permite caminar, le permite avanzar,
le permite proseguir aunque tenga una muralla enfrente. Dice: yo tengo esperanza en aquel que dijo con una sola palabra: sea la luz, y fue la luz. Y estoy convencido de que Dios puede quitar esta pared y poderme dejar avanzar. La esperanza nos ayuda a avanzar. La esperanza no está motivada en nosotros. La esperanza no está motivada en algo de este mundo. Porque si, hermano, si tienes esperanza en alguna cosa de este mundo, ten por seguro que todo se va a acabar. La realidad, hermanos, es que el Evangelio nos muestra nuestra esperanza, pero a la vez también no podemos minimizar la ley ni ignorar el pecado, hermanos. Pero por sobre todo, lo que nosotros no podemos de hacer es dejar de proclamar el Evangelio glorioso de nuestro Dios bendito, que trae esperanza, vida, gozo, paz a un mundo carente de esperanza, de gozo, de paz, que se queja constantemente, que vive afanado, estresado, enferma. Solo el Evangelio puede transformar sus vidas, hermanos. Y somos nosotros, tú y yo, los encargados de predicar el Evangelio. Dios te ha encomendado el Evangelio. Así que, hermano, predica el Evangelio, vive el Evangelio, sométete al Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si es poder de Dios, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Y en Cristo, Él, solamente Él, puede transformar vidas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento para poder orar. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Estos maestros, supuestos maestros que querían ser maestros de la ley, no sabían lo que decían, ni entendían, Señor, lo que estaban hablando, pero se hacían sabedores. Señor, tú, usando a tu siervo Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, empezarás a mostrar, Señor, que la ley en realidad es buena. Esta ley es buena si es usada de una manera legítima, una manera en la cual ha sido establecida. Y es para poder describir, Señor, tu santidad. Es para poder describir, Señor, cómo eres tú. Es para poder describir lo que tú nos llamas a hacer a nosotros. Pero, Señor, hay una realidad. Esa realidad es que nosotros no pudimos cumplir esa ley. No pudimos cumplir la ley, Señor, porque hemos pecado, porque hemos mentido, desobedecido, no hemos honrado a nuestros padres. Por ahí, Señor, hemos codiciado lo de otra persona para nosotros. Por ahí, Señor, hemos terminado matando con nuestros pensamientos, menospreciando a otras personas. Y, Señor, hemos terminado desobedeciendo tu ley porque tampoco te hemos honrado como deberíamos de honrarte. Y hemos tenido tal vez otros ídolos. Hemos tenido el ídolo del trabajo, nuestra familia y otras cosas más, Señor, y no te hemos dado el lugar que a ti te corresponde. Pero también, Señor, hay una gran verdad. Esta ley, Señor, revela que somos pecadores, que no cumplimos, Señor, los estándares que tú demandas, pero que también, Señor, nos muestran la necesidad de nuestra salvación, que necesitamos ser salvos de toda tu justa ira, que necesitamos, Señor, un medio para poder llegar a ti, para poder estar en paz contigo, y que ese medio ha sido la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que Él cargó con toda nuestra culpa, que cargó con toda tu ira, siendo el 100% Dios, 100% hombre, cargando con todo lo que nosotros debimos haber cargado. Él vivió la vida que nosotros debimos haber vivido, y que todo ahora lo que Él hizo, Señor, nos ha sido imputada a nosotros. Señor, gracias por esta salvación tan grande, y por eso tu palabra dice que la ley, Señor, no ha sido establecida para los justos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo que nos ha sido imputada a nosotros, que ahora somos justificados en Él, que ahora podemos llamarte Padre, Señor, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y, Señor, gracias por ello. Pero también, Señor, manifiestas que esa ley
o en aquel momento cuando Pablo, Señor, estaba, había una serie de pecados, Señor, que todavía en este tiempo se manifiestan. Hombres, Señor, transgresores, rebeldes que no quieren someterse, Señor, a tu palabra, impíos y pecadores, Señor, que no tenían ningún temor de ti, y estos hombres profanos, Señor, que simplemente no querían obedecer y continuar en base a tu palabra. Y hoy en este tiempo, Señor, conocemos a muchos de ellos, pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de estos hombres, para que puedan venir al arrepentimiento y que puedan conocerte a ti, el único Dios soberano, el único Dios que es santo, 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 el único Dios que puede dar vida, gozo, paz, seguridad, el único Dios inmutable, el único Dios perfecto, el único Dios que está con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Señor, también revelas como en ese entonces habían hombres que mataban a sus padres, y que en este tiempo, Señor, también hay muchos de los cuales no honran a sus padres ni a sus madres, no quieren obedecer, siguen siendo mentirosos, Señor, siguen siendo, Señor, con la inmoralidad sexual, caminando y andando como si estuvieran bien, o estas personas, Señor, que están caminando en base a la homosexualidad, pensando que su vida está bien, cuando en realidad no está bien. Señor, ayúdanos a nosotros a poder compartir tu palabra en amor, porque tiene que ver con amor, no creyéndonos superiores a ellos, Señor, no pensando que somos mejores que ellos, porque simplemente tu gracia ha sido lo que nos ha traído a ti, sino, Señor, permítenos compartir el evangelio con un corazón puro, Señor, con una buena conciencia, con una fe sincera, o en otras palabras, ayúdanos a amarlos, Señor. Y por amarlos, Señor, porque te amamos a ti y también los amamos, les queremos compartir las buenas nuevas del evangelio glorioso que proviene de ti. Señor, tenemos a tu Espíritu Santo. Señor, tú nos has dado a tu Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, que nos concedas el denuedo para poder predicar tu palabra, que nos concedas, Señor, la pasión para querer predicar tu palabra, que, Señor, nos abras los ojos para poder mirar a las personas con misericordia, Señor, para poder mirarlas con compasión, que están alejadas de ti, Señor, y que su condición es una condición terrible. Y, Señor, permítenos amarlos, tener misericordia, y, Señor, también concédenos la gracia tuya de poder verlos que vengan a tus caminos y te alaben aquí y por toda la eternidad. Y, Señor, si nosotros hemos estado andando desobedientes, rebeldes, Señor, a tu palabra, no nos hemos estado sometiendo, Señor, a tu verdad, y hemos estado caminando, Señor, tal vez en algunas cosas o en algunas actitudes como el mundo camina, te venimos a pedir perdón en esta mañana, Señor, confiando en la obra redentora que ya hizo Cristo en la cruz, Señor, confiando, Señor, que por sus méritos es que podemos acercarnos y tú nos traes al arrepentimiento para volver a tus caminos, Señor, y para poder caminar contigo. Ayúdanos a disfrutar de tu gracia, ayúdanos a disfrutar, Señor, de tu amor, ayúdanos a disfrutar de esa esperanza que tenemos en ti, ayúdanos a disfrutar y esforzarnos cada día, Señor, para la gloria y honra tuya. Señor, sigue haciendo esa buena, agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.